¿qué tal, amigas y amigos? Este es el directo de Sumando Voces. Bienvenidos a este programa de este medio de comunicación de UNITAS que se enfoca en derechos humanos, democracia y desarrollo sostenible. Sumando Voces tiene su centro en la sociedad civil que se organiza en colectivos, asociaciones, fundaciones, ONGs, organizaciones sociales, sindicatos, en fin, se centra en la gente. El programa de hoy se denomina Construyendo una cultura de transparencia porque queremos hablar de rendición pública de cuentas, aquella rendición que deberían hacer las instituciones del Estado, las instituciones de la sociedad civil, pero también las entidades privadas. A propósito de rendición de cuentas, tengo que contarles, y me imagino que ustedes ayer lo han visto, el presidente Luis Arce ha presentado su mensaje a la Asamblea Legislativa Nacional en ocasión de cumplir 3 años de gobierno. De eso también vamos a hablar, si ese es un ejercicio de rendición de cuentas o qué es, y si es un ejercicio de rendición de cuentas, hay que preguntarnos si es suficiente o no. Tengo que contarles también que la Red UNITAS hace rendición de cuentas desde el año 2013 con el objetivo de promover una cultura de transparencia en las organizaciones de la sociedad civil como práctica esencial para lograr la legitimidad, sostenibilidad, efectividad y protección del trabajo que realiza tanto UNITAS como las instituciones u organizaciones a las que pertenece. Pero antes de hablar de este tema central para el que tenemos dos invitados de lujo, quiero antes darle la bienvenida a Jenny Escalante, nuestra compañera de Sumando Voces, quien nos va a presentar el resumen de noticias Muchas del gracias, portal. Mary. Para empezar, quiero recordarles que el periódico digital Sumando Voces se marca en 3 ejes fundamentales: desarrollo sostenible, democracia y derechos humanos. Ahora sí, empecemos con el resumen de noticias de la semana. Iniciamos una semana complicada, pues el lunes y martes el sector minero tomó las calles de La Paz para exigir al gobierno un pliego petitorio de al menos 9 puntos, entre ellos la permanencia en las áreas protegidas para continuar con la actividad extractiva. Tras una serie de manifestaciones violentas, los cooperativistas lograron un acercamiento con el gobierno y anunciaron que se reunirán el próximo lunes 13 de noviembre a las 4 de la tarde para resolver sus demandas. Como respuesta a esta situación, los pronunciamientos no se dejaron esperar. El sector indígena aseguró que se levantará si es que los cooperativistas atentan contra sus derechos. La defensa de nuestro territorio lo hemos conseguido desde las diferentes marchas desde la carretera. Entonces, estamos expectantes, como lo vuelvo a reiterar, no se atrevan a tocar los intereses del pueblo indígena, no se atrevan a atentar contra nuestros derechos, porque el movimiento indígena se va a levantar y no va a permitir más vulneraciones. En medio de las protestas del sector minero, varios periodistas del sector nacional e internacional fueron agredidos, razón por la cual asociaciones de la prensa exigen garantías para esta labor periodística. 6 fotoperiodistas de medios internacionales y 4 periodistas de la red RTP fueron agredidos, estigmatizados e impedidos de realizar su labor informativa. Pasamos página para hablar de la reelección de Andrónico Rodríguez como presidente del Senado para la gestión 2023-2024. El senador evista del Movimiento al Socialismo logró su cometido gracias al apoyo de la oposición, que condicionó sus votos al consenso de una agenda de temas. En medio de la intensa sequía que viven diferentes departamentos de nuestro país, la veeduría reveló que el gobierno nacional se prestó más de $1.000 millones para hacer frente a los problemas del agua desde el 2016. Luego de hacer un seguimiento a cada uno de los créditos, la veeduría identificó 16 préstamos, de los cuales 15 fueron contraídos en el gobierno de Evo Morales entre 2016 y 2017. Mientras que uno fue adquirido en el gobierno de Luis Arce este 2023. Es momento de hablar del tema de la contaminación, y es que un estudio confirmó la intoxicación por arsénico en los comunarios del Ayllu San Agustín de Puñaca en el departamento de Oruro. Las autoridades originarias se preparan para llegar a la sede de gobierno y denunciar esta situación. Y concluimos con una noticia positiva. Y es que esta semana la Red UNITAS firmó un convenio interinstitucional con la Universidad Salesiana para trabajar de manera conjunta en la formación académica, la investigación y la interacción social. Para más información, no se olviden de revisar nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Sumando Voces Bolivia, en X estamos como Sumando Voces Bo y nuestro portal web www.sumandovoces.com.bo.
Volvemos contigo, Mary. Gracias, Jenny, por ese panorama poco alentador de noticias. Ahora sí quiero dar la bienvenida a nuestros invitados a este programa. En primer lugar, tenemos a Jaime Gumiel, integrante del directorio de UNITAS y director del Instituto de Investigación y Capacitación Campesina, ICA. Él está conectado desde Tarija. Jaime, bienvenido al programa. Gracias, Mary. Buen día. Un abrazo a Maggie y a todos los radioescuchas y los que nos están viendo por las redes. Muy bien, pues y la otra invitada, ya lo decía Jaime, es nuestra querida Maggie Talavera. Ella es presidenta de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz y además líder de opinión de Bolivia. Maggie, bienvenida, qué gusto tenerte en Sumando Voces. Muchísimas gracias, Mary. Un saludo para vos y también para Jaime, y a través de ustedes para La Paz y para Tarija, ¿no? De manera especial. Es un privilegio para mí estar aquí y me encanta el nombre, Sumando Voces. Gracias. Hoy sumamos las voces de Jaime y de Maggie, pero sumamos las voces de todos quienes nos están siguiendo a través de nuestras redes sociales, porque estamos en una transmisión abierta a través del Facebook de Sumando Voces y además a través de las redes sociales de UNITAS. Y a propósito de UNITAS, quiero contarles que esta semana esta red de organizaciones de la sociedad civil inicia su rendición pública de cuentas al país y a la sociedad en su conjunto. Por eso quiero mostrarles unas láminas que nos van a resumir esa rendición pública de cuentas para que empecemos el debate de este tema. En primer lugar, tengo que contarles que el año 2022, UNITAS y sus asociadas han ejecutado un presupuesto de 94 millones de bolivianos. Y además tengo que decirles que ese dinero ha sido invertido en 161 proyectos, planes, programas en todo el país. ¿Y quiénes se han beneficiado? 251.564 personas de manera directa. Y los beneficiarios indirectos son casi 2 millones de personas. También vamos a ver que entre los beneficiarios el 55% son mujeres y el 45% son hombres. Vamos a seguir con otra lámina que nos habla de las áreas de trabajo de estos proyectos. 95% género, 89% derechos humanos y participación social, 84% recursos naturales, 68% cambio climático y sostenibilidad ambiental, 68% desarrollo rural y agropecuario, pero tenemos otras áreas más. Vamos a verlas en la siguiente lámina. 58% educación, 47% empleo, generación de ingresos, 37% comunicación, 32% salud, 5% servicios básicos y 11% otras áreas. Como se puede ver, el trabajo de esta red de organizaciones, que son 22, llega a diferentes partes del país y a diferentes áreas. Por eso quiero preguntarle a Jaime Gumiel, que es miembro del directorio de UNITAS, ¿qué significa esta rendición de cuentas, esta ejecución y cuál es su importancia para la sociedad civil y para el Estado en su conjunto? Gracias, Mary. Como tú decías al principio, la red UNITAS, que está conformada por 22 afiliadas, 22 ONGs, desde el 2013 está rindiendo cuentas de manera pública a Bolivia y en cada una de las regionales de los departamentos, sumándonos y haciendo carne de los principios de Estambul como parte también de los principios del trabajo de la Red UNITAS, principalmente el principio 5, que es justamente el de que nos dice practicar la transparencia y la rendición de cuentas. Entonces, para nosotros como red, es muy importante nuestra semana que denominamos de rendición pública de cuentas, porque es la manera que como red estamos contribuyendo a la construcción de una cultura de rendición de cuentas, de una cultura de llevar todo aquello que hacemos como red y como instituciones en cada uno de los departamentos, los municipios, las comunidades, en el marco de las inversiones que captamos de la cooperación internacional, y que están obviamente destinados a potenciar a los sectores en general que tienen muy poca presencia del Estado. Entonces, desde hace tiempo debatimos y vamos avanzando en este aspecto que es el tema de hoy, la rendición pública de cuentas. Nos planteamos que esta rendición pública debe cada vez crecer,
debe ser mayor, debe haber un mayor involucramiento de las instituciones públicas y de las instituciones privadas para que la sociedad civil esté informada, sepa lo que hacemos cada una de las instituciones, las redes, y que de esa manera vayamos aportando a la transformación social, al desarrollo de nuestro país, pero de manera, repito, transparente, haciendo esta rendición pública de cuentas. Las 22 instituciones que conformamos la red, año a año, desde el 2013, concentramos la información en la base de datos, en el sistema de información que nuestra red, nuestra unidad de gestión lo gestiona, lo administra, para luego realizar este resumen como parte del libro, del gran libro de la rendición pública de cuentas que, como red, hemos aportado al país prácticamente durante una década y que tú lo has mostrado de manera resumida para el 2022. Y ahí tenemos información histórica muy importante de cuánto las 22 instituciones de la red han aportado en términos de inversión, cuánto han captado, a qué han destinado principalmente, a qué sectores han apoyado, si es que ha habido incremento en las inversiones o ha ido decreciendo. Por ejemplo, recuerdo que el 2021 estábamos por encima de los 140 millones de bolivianos de aporte entre las 22. Ahora el último informe nos va a decir que estamos aportando o hemos aportado con 94 millones y muchos años obviamente se dan incrementos, algunos otros se va reduciendo los recursos, porque también la problemática del desarrollo en el mundo ha tenido comportamientos diferenciados desde la cooperación internacional y sabemos que la cooperación está también destinando recursos a las problemáticas que en Europa, en África se van dando, y lo que reduce también las posibilidades para las instituciones del tercer sector de Bolivia, que somos en parte las ONGs. Y claro, Jaime hablaba de un libro porque evidentemente se está imprimiendo un libro que va a estar a disposición de toda la gente que quiera saber en qué se han usado los recursos de estas 22 ONGs. Y además, durante toda esta semana se va a estar haciendo este ejercicio de rendición pública de cuentas a través de medios públicos como redes sociales, este espacio y donde la gente quiera acceder a la información. Pero ahora quiero darle la palabra a Maggie Talavera. Ella es periodista de larga trayectoria y nos sabrá decir si es que este ejercicio de rendición pública de cuentas, de transparencia, también se ejerce en el Estado, o cómo ves tú el papel del Estado en esta materia, May. Bueno, miren, lamentablemente yo creo que ninguno de los niveles del Estado o de las instituciones cumple a cabalidad lo que se entiende pues por rendición de cuentas, ¿no? O por transparencia. Hay muchísimas leyes y un poco yo lo comentaba antes de que comencemos la grabación. Hay muchísimas leyes que se han aprobado supuestamente para garantizar ese principio, el del acceso a la información. Solamente por citar, está la ley 004 del 31 de marzo de 2010, que era lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito, investigación de fortunas, Marcelo Quiroga Santa Cruz, ¿no? Después viene la ley 341, que es además hermoso el nombre, porque es ley de participación y control social. Ahí no solamente está la obligación de las instituciones de dar informe, sino que le da el derecho a todas las organizaciones de la sociedad civil de recibir esa información, de pedir cuentas y de participar además en la formulación de proyectos y seguir la evaluación. Solamente pregunto a ustedes si alguna de esas cosas se cumple ahorita, ¿no? Luego está la ley de transparencia, la 974, apareció después la ley 1390 del 27 de agosto de 2022, y ahí puedo seguir. Está la ley SAFCO, aquí me han hecho un compendio, un abogado, la ley SAFCO, la ley 1405 de estadística, el cumplimiento que deben tener las diferentes instituciones, la ley 1670 del Banco Central de Bolivia. O sea, por leyes no nos podemos quejar. La realidad es completamente otra. Y voy a citar solo 2 casos y prometo que me callo, porque si no, no lo voy a dejar hablar a Jaime. Ya saben que cuando me ponen micrófono cuesta que me lo quiten, ¿no? Es que Pero somos voy a dar periodistas, 2 Maggie. ejemplos. Voy a dar 2 ejemplos que grafican. Podemos hablar después de lo que ha sido supuestamente el informe de gestión del presidente. Pero voy a citar el tema del Banco Central. Le he pasado una captura de pantalla
a Mary. ¿Por qué? Porque he entrado al Banco Central, al portal, buscando información estadística de 2023 y un mensaje muy amable, ahí al final hacen una letra bien chiquitinga que dice, actualmente no existen registros, por favor intenten otra gestión. O sea, ¿qué me importa ahorita el 2022? Yo quiero saber qué está pasando en el 2023, ¿no? Y otro ejemplo que parece marginal, pero que creo que es importante porque tiene que ver con la cifra, la dificultad que hay de tener estadística para poder hacer cualquier tipo de estudios, de programa. Por ejemplo, Bolivia ya no participa de este famoso PISA, que es el informe del Programa para la Evaluación Integral de los Estudiantes. Y no participa por una decisión del mismo gobierno, ¿no? El año pasado, a mediados de año, el ministro de Educación dijo que no se podía participar de este programa porque no lo permitía la nueva ley, que es la ley Avelino Señal. Entonces, estoy citando solamente 2 ejemplos, pero podemos dar muchísimos más, Mary. Así es, y yo quiero citar uno más que se trata del SICOES. El SICOES es una pequeña ventana donde se puede ver un poquito de lo que hace el Estado, porque el gobierno y todos los gobiernos departamentales y municipales tienen la obligación de subir toda su información de sus contratos ahí, pero es tan complejo y tan poco amigable que es muy poco probable que encuentres la información que estás buscando, y si la encuentras vas a tardar horas, días y noches enteras, y con el internet que hay en Bolivia eso resulta casi imposible. Pero yo quiero preguntarle a Jaime, para alternar esta charla, si se vulneran derechos ciudadanos en esta falta de transparencia, en la negativa de hacer rendición pública de cuentas. ¿Y qué derechos se vulneran, pues, de la ciudadanía, Jaime? Está Jaime, sin tenemos audio. con el micrófono apagado. Ahora sí. Ahora sí. Adelante. Te decía que desde mi punto de vista, obviamente hay una relación de derechos, el derecho al acceso a la información, que está incluso constitucionalizado, la obligatoriedad que el sector público tiene para dar el acceso a la información. Y como nos ha mostrado Maggie, ni siquiera, digamos, una de las instituciones que en el pasado ha tenido un comportamiento sistemático de brindar información, de dar el acceso para los análisis económico-financieros que se hacen en el país, como es el Banco Central, ahora nos lo da, se puede conseguir. Obviamente que a las instituciones del Estado organizan, por lo menos a mí me llegaron algunas invitaciones, momentos de rendición de cuentas que llaman, pero que en general, al igual que en el caso del informe del presidente, se trata más de un informe de gestión, pero con una visión y una posición política muy concreta, ¿no? Tiene un fuerte contenido. Lo tenemos con... Sucede. Adelante, Jaime. Ocurre que los municipales, yo debo citar en Tarija, por ejemplo, Yunchará y El Puente, que de manera recurrente sí están brindando información. Antes recordarán ustedes que tenemos los encuentros de avance, los encuentros de decisiones concurrentes en el marco del modelo de gestión municipal, que se ha ido perdiendo, pero que en algunos municipios, por la sugerencia, presión de las centrales campesinas, se ha mantenido y rigurosamente se cumple. En Uriondo también hemos podido participar, que el gobierno municipal da sus informes de ejecución presupuestaria, sus informes de gestión, y sí, eso se acerca mucho más a un concepto de rendición de cuentas y de transparencia, pero en el resto de las instituciones no he notado, digamos, una cultura de transparencia, no he notado una posición clara de construir esta cultura de rendición de cuentas que nos indique en cada una de las instancias y las instituciones qué es lo que pretendemos hacer, qué es lo que nos hemos planteado para la gestión, qué hemos hecho, qué hacemos, cómo lo hemos hecho, con qué lo hemos hecho. Y eso es lo que intentamos desde la red plasmar en nuestra rendición de cuentas. Y eso también está abierto, obviamente, en la página, en las redes sociales de la red UNITAS se puede acceder a ese tipo de información. Distribuimos la información a los gobiernos municipales, a las organizaciones sociales
con las que trabajamos, pero sí puedo decir que no se cumple el derecho de acceso a la información. Cuesta tanto conseguir información, inclusive del propio Instituto Nacional de Estadística, para construir las propuestas que trabajamos desde la red o desde las instituciones, que estamos con información en muchos casos del censo anterior con proyecciones tan poco actualizadas. Entonces tenemos una carencia de información y tenemos muchas trabas para acceder a la información. Inclusive es muy complicado ahora. Hubo un tiempo que era más fluido el acceso a la información, lo que se llamaban los PDMs y los POAs municipales. En Tarija por lo menos sí había esa fluidez de darnos el acceso. Hoy, al igual que en los otros departamentos, es muy difícil conseguir los POAs, no puedes tener acceso a los POAs municipales que deberían ser documentos públicos de acceso pleno a la ciudadanía, porque obviamente son nuestros recursos, son los recursos de la ciudadanía que están a cargo de los ejecutivos del gobierno municipal y que están invirtiendo. Y lo propio pasa con el nivel nacional. Son nuestros recursos, por lo tanto tenemos el derecho, y está constitucionalizado, repito, para que nos brinden la información, para que nos den acceso pleno, pero eso no se está cumpliendo. Yo diría tácitamente que el derecho al acceso a la información se incumple en el país recurrentemente. Y bueno, Jaime nos hablaba del discurso del presidente. De pronto Luis Arce puede decir, yo sí rindo cuentas, he ido a la Asamblea Legislativa el 6 de agosto y he vuelto a ir ahora que estoy cumpliendo 3 años. Maggie, ¿tú crees que ese discurso fue una rendición pública de cuentas o más bien fue un toma y daca con Evo Morales? ¿Cómo lo viste? Para comenzar, algo que no me quiero olvidar, que lo tocó Mary y que también Jaime lo ha dicho. No se trata solamente de que se publiquen unos documentos ahí como rendición de cuentas, sino que sea accesible, que se entienda. A mí me da la impresión de algunos documentos que circulan más o menos como los contratos que te hacen firmar los seguros de salud y todo, en esa letra chica, ¿no? Es chino para mí, o sea, no le entiendo. No me sirve que me presenten 100 páginas de un informe si no lo voy a poder entender. Voy a tener que buscar un traductor, ¿no? Ahora, volviendo al tema, voy a comenzar con una frase que me dijo Juan del Granado, que lo entrevisté hoy precisamente sobre eso, y me dice él, en realidad este gobierno no ha salido del molde de casi todos, ¿no? Más que un informe, dice, de transparencia de la gestión, es un informe de ocultamiento de la realidad, de ocultamiento de la verdad, ¿no? Porque te ha pintado un país que no es el que nosotros estamos viendo y sintiendo. Porque para que se entienda, mira, yo me he tomado el trabajingo de decir, ¿qué es pues la rendición de cuentas? ¿No? Es la acción de toda institución de poner a consideración de la ciudadanía los resultados obtenidos en la gestión, así como el cumplimiento de compromisos asumidos con los actores sociales involucrados, con la sociedad civil en general. ¿Qué cumplimiento ha tenido? Si uno contrasta lo que está diciendo con la realidad, nada que ver, ¿no? En primer lugar, a ver, ¿de dónde ha sacado información si no tenemos información del Banco Central, del SECOI? ¿Dónde está? ¿De dónde ha sacado el presidente la información? ¿O solamente él consigue la información? Ahí ya no hay transparencia, ¿no? Entonces, creo que lo que ha ocurrido ayer no es en absoluto un informe de gestión, y es más, creo que ha sido bastante abusivo porque, bueno, hay esta regla que se debe cumplir hoy, que todos los medios, sobre todo las radios, están obligados a transmitir las 2 horas y media, más o menos, creo, no sé cuánto ha durado el famoso informe, que no ha sido informe, ¿no? Además, con muchas cosas contradictorias, porque habla de diálogo, concertación y no sé qué más, se muestra como víctima y sabemos perfectamente que no es así. Entonces, no es un informe transparente. Lamentablemente es la regla, ¿no? En la mayoría. Tal vez no con tanto, y van a disculpar, pero voy a usar la palabra, con tanto cinismo para decir cosas que realmente no están ocurriendo.
Claro, en realidad el mensaje duró aproximadamente 50 minutos, pero lo que importa es su contenido, ¿no es cierto? En la primera parte, el presidente ha presentado un país ideal, ha dicho que básicamente Bolivia es el mejor de Sudamérica, tanto en crecimiento, en cifras de desempleo, en inflación, todas las cifras positivas, ¿no? Y ya en la segunda parte, el presidente se ha centrado en el discurso político, ¿no? Y en un mensaje, si bien no ha señalado a su interlocutor, claramente se estaba refiriendo a Evo Morales cuando decía que él está siendo víctima de sabotajes, de ataques y que están queriendo que fracase en su gestión, ¿no? Pero ha dicho que él no va a fracasar, que tiene claro hacia dónde va el país, etcétera, etcétera. A Jaime, ¿qué le ha parecido este discurso? ¿Cree que cumple con la idea de la rendición pública de cuentas? ¿Cuál es su percepción? Pero con la idea quizás, porque intenta dar el presidente un mensaje de la gestión, pero que no cumple de acuerdo a lo que Maggie ya nos guiaba en términos del concepto de rendición de cuentas, porque se ha centrado más en los deseos, en las aspiraciones como gobierno para el país o como país, en eslogans y en un fuerte contenido más político partidario, obviamente. Y lo que esperábamos es que nos dijera qué se hace, por ejemplo, con los recursos. Al inicio de hoy, de la sesión, nos presentaba una de las noticias que el país, desde el 2016 a esta parte, se ha prestado un poco más de 1.200 millones de dólares para enfrentar las sequías. Este año tenemos tremendos problemas de sequías en prácticamente la totalidad de los departamentos del país. Con 1.200 millones seguramente tendrían que haberse hecho muchísimas inversiones que hoy estén más bien dando frutos, porque esto viene desde el 2016, y nos interesaría a la sociedad boliviana, nos interesaría saber cómo se ha invertido, en qué se ha invertido esos 1.200 millones y cuáles son los resultados. Si es que, por ejemplo, la ciudad de La Paz va a dejar de tener los problemas que ha tenido unos años atrás por la falta de agua, por los problemas de las represas. Si, por ejemplo, Tarija va a tener garantizado que la sequía sea en menor medida porque ha habido programas de cosecha de agua, de acceso a agua, que de verdad empiecen a resolver los grandes problemas de la agricultura y de la economía campesina familiar, que son fundamentales para nuestra alimentación diaria. Recordemos que el 75% por lo menos de los alimentos que están diariamente en nuestra mesa provienen de la economía campesina. Pero las condiciones son tan terribles que la falta de agua es del día a día. Por eso, a pesar de que sabemos que el agua es vida y que deberíamos cosechar agua para sembrar vida, sentimos, percibimos, porque estamos permanentemente en el área rural, que no se ha hecho demasiado, no se ha hecho lo suficiente para evitar que nos suceda lo que este año nos ha sucedido. Luego, por ejemplo, nos gustaría saber cuáles son las características y cuál es la rentabilidad, entre comillas, o la rentabilidad económica o la rentabilidad social de las alrededor de 13 plantas de bioinsumos, no de bioinsumos, de fertilizantes que el gobierno está llevando adelante, algunas ya construidas, otras en construcción, y son más o menos 571 millones de bolivianos que se invierten en las diferentes plantas y que apenas el 12% de esa cantidad de millones están destinadas a plantas de bioinsumos o ligadas a la producción normada a través de la ley 3525, eh, que es acompañada o debe ser acompañada porque parte Jaime, te tenemos un ella poquito entrecortado. de, de la madre tierra en contra
Jaime, ¿Ya? si me escuchas, Ahora, sí, te tenemos un poquito entrecortado. Le vamos a dar un poco de aire a tu red de internet y le vamos a dar la palabra a Maggie porque no te estábamos escuchando. Eh, pero Jaime estaba hablando de una iniciativa muy interesante que tiene que ver con la sociedad civil también. Este dato de que el Estado, el gobierno, tanto de Evo Morales como el de Luis Arce, han contratado créditos por más de $1.000 millones para el agua y resulta que ahora estamos viviendo una crisis hídrica en el país asociada a los incendios, a la deforestación y todo esto. Entonces, ahí entra el papel de estas organizaciones que se han unido en una campaña para hacer veeduría, exigibilidad y van a empezar a reclamarle estas organizaciones al Estado y al gobierno particularmente para que expliquen dónde han invertido este dinero que se han prestado además y que estamos pagando todos los bolivianos supuestamente para resolver los problemas de agua. Pero la verdad es que el tema de la transparencia es amplio y en el tema periodístico es donde más se percibe esta opacidad. Y yo tengo que ponerles también algunos otros ejemplos. El caso de las declaraciones juradas ante la Contraloría de los funcionarios públicos, hacen una declaración jurada y nadie verifica si esas declaraciones juradas, por ejemplo, son reales o no son reales. Y además ya no existe un comparativo de las declaraciones juradas, porque antes sí lo existía, pero ahora ya no existe, y no se puede saber si el funcionario entró pobre y salió rico, por ejemplo, ¿no? Tampoco hay reservas, el dato de las reservas internacionales, no tenemos el dato de las reservas de gas, que es muy importante también tenerlo en el país. La lista, como decía Maggie, podría ser interminable. Pero a ella quiero preguntarle lo siguiente, como periodista, ella seguramente ha tenido problemas en acceder a la información, pero ¿se está vulnerando el derecho de la periodista o el derecho del ciudadano? El periodista al final ejerce como un canal, como un mediador entre la ciudadanía y el poder. ¿Cómo ves esa reacción del gobierno frente al periodista de no darle la información? ¿A quién perjudica? Ahí yo creo que se viola no solamente el derecho del periodista, que es acceder a una fuente, pero también el derecho del ciudadano a recibir la información que está obligada a darle el medio o el periodista. Yo creo que ahí no hay como decir solamente me vulnera a mí como periodista y no al ciudadano. No, no, vulnera todos los derechos, pero además también uno podría plantear que incumplimiento de deberes no podrían ser procesados por eso. Ahorita que te escuchaba con el tema, por ejemplo, de las declaraciones juradas, sí, ahí voy a decir algo. Nos falta muchas veces esa capacidad de ir y buscar los detalles que están para poder cuestionar. Por ejemplo, yo estaba leyendo ahora en esta búsqueda de las leyes, hay un artículo, por ahí ya no me acuerdo en cuáles de todas estas leyes que he leído, que dice, en una de las de Evo Morales, que están obligados, no, en la reforma de Arce, perdón, en la última del presidente Arce, que desde el Estado están obligados a contratar a personas idóneas en cada uno de los cargos, ¿no? Que prueben la capacidad que tienen para ocupar determinados cargos, que no pueden ser por favores o por... Está en otras palabras, pero eso es. Y de eso tiene una sanción. Y digo yo, díganme ustedes dónde se cumple eso. ¿Dónde? Ni siquiera en la política exterior, en la diplomacia, que es tan complicado, ¿no? Ahí es lo que yo creo que nos falta también a nosotros, y no solamente a los periodistas. Voy a echarle también ahí carga a los representantes, diputados y senadores que están en ese rol. A veces se enfrascan en unas peleas que uno no tiene, digo que no tienen sentido, en vez de ir y buscar exactamente las cosas con las que podés contrastar, ¿no? Pero me interesa más que termine de Jaime. hablar, Jaime, porque estaba diciendo unos datos que me parecen súper centrales. Y digo, a ver, estamos hablando solamente de un proyecto, el de agua, que son no sé cuántos miles de millones, ¿no? Y miren ustedes que una de las ausencias o de lo que se echó en falta en lo que dijo ayer, no le voy a hablar informe del presidente, está precisamente lo que ha ocurrido, este desastre ambiental que estamos viviendo, ¿no? Pero me interesa escuchar, pobre Jaime, no ha terminado, Sí, lo estaba hemos cortado entrecortado, no, no, porque, claro, el sí. internet estaba fallando, pero suponemos que la red ya ha vuelto. Así es que, Jaime, por favor, concluye con la Sí, no idea le he de podido escuchar bien. estas inversiones millonarias que ha hecho el gobierno en diferentes áreas. Adelante, Jaime. no sé exactamente dónde se cortó, pero aparte de los préstamos para el tema agua, solucionar los problemas hídricos que estamos pasando, también estábamos mencionando el tema de las plantas
de insumos. Son 13 plantas que tengo la información disponible, que se ha invertido 571 millones de bolivianos, y de esas tan solo el 12%, o sea, dos pequeñas plantas, serían para bioinsumos. El resto está ligado a la producción de agrotóxicos, que va en contra, decía, de la ley 3525, la ley de la madre tierra, y todas las leyes que intentan promover la producción sana, saludable, como también el consumo sano y saludable. Entonces, nos gustaría saber como país en qué andan esas plantas. ¿Son rentables? ¿Generan recursos al país? ¿O todas están en pérdida, como gran parte de se dice gran parte de las empresas estatales que tienen grandes problemas? ¿Qué pasa con la planta de Ura, por ejemplo? Que de por sí ya para el movimiento agroecológico de Bolivia, para UNITAS, es un gran problema porque estamos produciendo tóxicos, pero a pesar de ello está generando recursos al país, está habiendo rentabilidad, o cuál es la realidad de cada una de estas plantas. Nadie sabe nada. El gobierno no da acceso a ese tipo de información. Pero también quería aportar diciendo que la cultura de transparencia no es solo de un lado, es de los dos lados. Es decir, si bien las instituciones públicas y privadas avanzamos en términos de la rendición de cuentas, para que tengamos una verdadera cultura de rendición de cuentas y de transparencia en el país, es necesario que la sociedad boliviana asuma también este reto y se sienta parte de este movimiento y sea parte de asumir esta cultura, para que sea desde la sociedad que empecemos a exigir que cada vez seamos más transparentes, públicos y privados, que cada vez nos acostumbremos a que periódicamente hagamos verdaderas rendiciones de cuentas, y que como sociedad no solamente nos centremos en quejarnos, sino también en acceder a esta información, analizarla, reflexionarla y hacer también crítica constructiva, tanto para los públicos como para los privados, de manera que como sociedad nos fortalezcamos y vayamos de veras construyendo esta cultura de transparencia y de rendición de cuentas. Jaime ha dicho una palabra clave que es exigir, y ese es uno de los derechos de la sociedad. La sociedad tiene el derecho de exigir que el Estado les rinda cuentas, porque ese Estado está manejando los bienes de todos nosotros y nosotros los hemos puesto donde están, ¿no? Los hemos convertido en nuestros mandantes, y al ser nuestros mandantes deberían responder a la ciudadanía. Maggie, al principio tú hablabas de que existen muchísimas leyes, que ya todo está normado, pero que no se ejerce, digamos, la transparencia pese a esas legislaciones. Sin embargo, Bolivia es el único país de Sudamérica que no tiene una ley específica de transparencia. Venezuela también no tenía, pero creo que hace poco aprobó una ley. ¿Qué te dice esto, Maggie? ¿Tú crees que es necesario entrar a debatir una ley específica de transparencia para obligar al Estado a que brinde información a la ciudadanía? A ver, Bolivia tiene una ley de transparencia 974 del 4 de septiembre de 2017. Seguramente ha sido modificada por todas las que han venido siguiente. Yo, en lo personal, y se los digo, Jaime y Medi, soy enemiga de estar peleando por nuevas leyes. Pido primero que se cumplan las que están. Las que están tienen unas cosas maravillosas. Entonces, ¿para qué voy a pelear por una nueva ley si las que ya están vigentes, con todo lo que yo quiero que se cumpla, no se cumplen? El problema, insisto, para mí no es un tema de que si faltan o no faltan leyes. Para mí el problema es que hay demasiado cinismo por parte de los que están gobernando, y hablo en todos los niveles de gobierno, ¿no? Y sí, me voy a agarrar de lo que ha dicho Jaime. Falta mucho. Yo creo que el cambio no va a venir por los de arriba. No les conviene cambiar. Están muy cómodos como están. El cambio va a venir desde la sociedad, pero para eso nosotros necesitamos, primero, educación, sin duda alguna, pero también coherencia y compromiso con eso que estamos reclamando desde los otros. Porque estuve en un panel el otro día que era sobre lo ilícito versus lo sostenible, ¿no? Y ahí salieron muchas cosas. Y entre ellas es lo permisivo que somos nosotros como ciudadanos con todo lo que hay. Falta de información, falta de transparencia, corrupción, lo que fuera, ¿no? No sé si por una cuestión de que nos resulta más cómodo, sacamos algunas ventajas, no nos importa lo que pasa con el resto, pero creo que ahí hay un trabajo grandísimo para hacer. Eso no implica que uno le quite responsabilidad a los que están ahí. Sí, yo creo que hace mucha más falta la capacidad de interpelar y de exigir que cumplan lo que están diciendo. ¿Qué eran los ejemplos? Vos hablabas de la cuestión esta de que se tienen que presentar, ¿no?,
toda tu hoja de vida, ver tu declaración jurada que haces. Pero también lo otro que yo les decía, a ver, está la ley que dice que no se pueden nombrar funcionarios públicos que no tengan capacidad para los cargos en los que están. Y yo pregunto, por ejemplo, ¿quién es el director del CERNAP? ¿Tiene algo que ver con áreas protegidas? ¿Conoce? No. El anterior venía de qué, de los movimientos sociales, de las Bartolinas y esas, pero no era un hombre preparado para el cargo. Y estoy hablando de solo un ejemplo, el ministro de Obras Públicas, ¿no? O sea, estoy pensando en los que salen más a la palestra. Y lo mismo puedo decir en el gobierno municipal, salvo algunas excepciones. Sí, hay gente que está capacitada para el cargo. Entonces, hay cosas que nosotros como sociedad civil, primero porque tal vez no conocemos lo que dicen las leyes y cuáles son los derechos que nos amparan, pero luego también porque creo que hay una suerte de permisividad, más o menos como dijo en su momento una vez Johnny Fernández en alguna de sus campañas, no les digo que roben, pero metan nomás un poquito la mano a la lata, digamos, ¿no? O como dijo el presidente Morales en su momento, el expresidente, yo le echo nomás y ahí están los abogados para que me lo acomoden. Y claro, ¿por qué eso no provoca ver escándalo en la gente? Es la pregunta. O sea, el escándalo que debería provocar. Esa pregunta yo creo que es para Jaime, porque él representa a la sociedad civil. ¿Por qué hay una sociedad civil todavía un poco adormecida? Si bien se expresa a través de comunicados, sale de vez en cuando una marcha, firma un libro, en fin, pero no vemos una irrupción ciudadana de exigencia. ¿Qué es lo que pasa, Jaime? A nivel de los espacios locales, yo creo que hay muchos más avances. Se puede notar, como les comentaba en algún momento, que en los municipios esta rendición de cuentas es mucho más objetiva, más cercana a lo que se quiere que desde el nivel central. Y donde tenemos problemas es ya en el nivel departamental nacional. Y en el nivel nacional, mi percepción es que hay mucho temor desde la sociedad civil por todo lo que sucede en el país. Hay una, es decir, una suerte de miedo, de temor a ejercer nuestros derechos y mucho más a la exigibilidad de nuestros derechos. Y peor aún en el tema de la información, porque cuando las organizaciones empiezan a exigir información, a solicitar información, obviamente son miradas y juzgadas como organizaciones que están en contra del proceso de cambio o en contra del partido en ejercicio de gobierno. Entonces yo creo que esta cultura del miedo es lo que se ha impuesto, se ha implantado y que es una de las barreras para que la sociedad civil organizada ejerza de manera más amplia este derecho al acceso a la información. Por otro lado, es obviamente el sector privado cuenta con muy pocos aliados para trabajar este tema de conocer las normas, conocer los derechos que nos da la Constitución y toda la normativa boliviana, y saber, por lo tanto, cuáles son los mecanismos y las formas que podemos ejercer estos derechos o la exigibilidad de estos derechos. Y eso pasa también por la disponibilidad de recursos, la cantidad de recursos que el sector privado, el tercer sector está manejando, gestionando, administrando, y en estos esfuerzos enormes por trabajar y aportar al desarrollo del país, son mínimos, insuficientes para estos grandes retos. Además que de los recursos que las 22 instituciones que formamos parte de la red, gran parte está destinada a inversión, por ejemplo, en infraestructura para la producción. Entonces, ya van quedando cada vez menos recursos para trabajar estas temáticas de difusión y análisis de las normativas, construcción de propuestas políticas, de miradas críticas no partidarias, sino críticas porque es parte de nuestros derechos para ver el ejercicio de nuestros derechos desde la exigibilidad al gobierno central, a los gobiernos departamentales y no solamente o casi solamente en los espacios locales. Yo creo que hace falta trabajar todavía mucho este tema, pero va a costar mucho más en la medida que no erradiquemos este sentido de temor y miedo con el que estamos actuando las organizaciones de la sociedad civil.
Miedo versus transparencia, podría llamarse también este final de programa. Maggie, yo te agradezco muchísimo por haber Exactamente. participado de Sumando Voces en Directo. Queremos tenerte en más oportunidades, igual a Jaime, para debatir diferentes temas que hacen a la vida nacional. Maggie, muchas gracias por participar con nosotros. Si quieres decir algo más respecto a la transparencia, el miedo, en fin, adelante. Lo primero que quiero decir es que muchísimas gracias y sí espero que me vuelvan a llamar. Quiero seguir sumando voces. Segundo, que lo peor que nos puede pasar es dejarnos ganar por el miedo. Yo sé que es muy fácil decirlo, porque vayan a decírselo a las 7 mujeres que están presas porque estaban cerca de la gobernación, o vayan a decírselo a Pumari o a Camacho, al que fuera, ¿no? Es fácil decirlo, pero creo que no nos queda otra. Lo peor que nos puede pasar es que nos gane el miedo y que no tengamos la capacidad de hablar. Pero lo otro que creo que es también fundamental, al momento de demandar, de exigir, de plantear una posición, que no sea desde el hígado, ¿no? Vamos y busquemos información y respaldémoslo, que nos permita tener argumentos suficientes como para que después no nos digan nada, para que no se nieguen. Hay mucho para hacer y decía, me voy a cerrar con esto, solamente pensando en el discurso del presidente ayer. De ese discurso uno puede hacer reportajes por un mes contrastando simplemente cada una de las cosas que ha dicho con la realidad objetiva. Nada más. Muchas gracias, abrazo a Jaime, ya le he dicho que me muero de ganas de ir a Tarija, y a vos, Melvi, es que estoy pensando en Melvi Ruiz. Mary, un abrazo enorme, ojalá que mañana te lo pueda dar en persona. Ay, gracias, querida Maggie. Maggie estaba conectada desde Santa Cruz. Bueno, no hay que decirlo, ¿no? Es trabajingo, dice. Con ella se nota leguas el Y además porque acento. estoy veraniega, pues no estoy También, colchoncita como vos. exacto. Gracias, Maggie. Jaime, muchísimas gracias también por haber participado en Sumando Voces en Directo. Tu invitación para que la gente escudriñe en las cifras de UNITAS y sus asociadas. Gracias, Mary. Gracias, May. Un abrazo a la distancia y las esperamos con los brazos abiertos en Tarija, como siempre. Y pedir a la sociedad boliviana que se involucre mucho más en esta construcción de la cultura de transparencia que lleva adelante las Red Unitas. Les invitamos a que nos soliciten, nos exijan donde deseen que estemos enviando la información o informando a partir de lo que las 22 instituciones hemos construido como nuestro informe de rendición de público de cuentas para esta gestión y que sigamos de manera conjunta haciendo todos los esfuerzos para seguir y continuar promoviendo los estándares fijados internacionalmente para desarrollar esta cultura de transparencia y que todos nos sumemos, por lo tanto, y vayamos exigiendo a públicos y privados que cumplamos con la rendición pública de cuentas. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias, Jaime. Era Jaime Gumiel, miembro del directorio de la Red Unitas, y también Maggie Talavera, presidenta de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz. Yo quiero terminar diciendo que ejercer democracia es ejercer nuestro derecho al acceso a la información. Una sociedad civil bien informada podrá tomar acciones, decisiones y aportar de manera mucho más contundente al país. Pero como es costumbre, antes de irnos, amigas y amigos, quiero que compartamos nuestro editorial de esta semana. Nos hemos ocupado del tema coyuntural más candente que tiene que ver con la marcha y el bloqueo de los cooperativistas en La Paz. El editorial dice, de buen vivir, poderosos e impunes cooperativistas. Solo les voy a leer un pequeño resumen y ya ustedes podrán consultar la totalidad del editorial en nuestro sitio web. Dice, los cooperativistas mineros del oro hicieron una demostración de fuerza esta semana en la ciudad de La Paz, donde destrozaron instituciones, agredieron a algunas personas y privaron a la ciudadanía de su derecho a la libre circulación. Se podría decir que mantuvieron a los paceños como rehenes con la única finalidad de obtener permisos para explotar más oro, permanecer operando en las áreas protegidas y pagar ínfimos impuestos pese a sus multimillonarias ventas. Y el término multimillonario no es una exageración, porque el año pasado el sector exportó más de 3.000 millones de dólares en oro, superando incluso a los ingresos por la venta del gas. Pero la diferencia es que casi todo ese dineral fue a parar a los bolsillos de los empresarios mineros disfrazados de pobres cooperativistas, que solo dejaron para el Estado la irrisoria suma de 63 millones de dólares. Las reivindicaciones de los cooperativistas afectan a todos los bolivianos, pero principalmente a los pueblos indígenas y comunidades afectadas por las actividades extractivas de este sector. El gobierno de Luis Arce tiene entre sus manos una decisión crucial:
o cede a los caprichos de los cooperativistas y se convierte en su rehén hasta que termine su mandato, o hace valer los derechos de la mayoría de los bolivianos poniendo un freno definitivo a este sector poderoso y violento. Amigas y amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Les invito a seguirnos en nuestras redes sociales. En el Facebook estamos en Sumando Voces Bolivia, en Twitter o X estamos en Sumando Voces Bo y estamos en el portal sumandovoces.com.bo. Muchísimas gracias por todo. Gracias Maggie, gracias Jaime, gracias a las personas que nos han seguido en esta transmisión. Nos vemos el próximo jueves con otro tema de interés nacional.